capítulo 6, verso 5. Génesis 6, 5. Dice la escritura, que empezó la maldad. Acuerde con quién empieza la maldad. Con Caín. Caín empezó. Y de ahí esa generación iba creciendo, caminando y caminando más adelante. ¿Cómo iba? Decayendo en la presencia de Dios. Entonces, Noé vive en una generación, permítame un momentito, Noé vive dentro de una generación que se olvidó de Dios, no reconoce el amor de Dios. Noé vivió en un tiempo, queridos hermanos, que pronto vendría el juicio de Dios, que pronto llegaría el castigo de Dios, o que pronto vendría la venganza de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. La desobediencia de Adán y Eva trajo cada vez más y más y más males ante los ojos. Cada vez males. Y es por eso que nosotros vemos que esta época de Noé era una época tan mala, tan corrupta, tan pecadora, que es similar a nuestro tiempo. Igualmente, Mateo capítulo 6, capítulo 24, verso 38. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Dice Mateo 24, 38. Dice así: en ese tiempo la gente seguía comiendo. Mire, ¿en cuál tiempo? En el tiempo de Noé, ¿no? En la época de Noé. Dice, en ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiéndose y casándose, hasta el momento mismo en que Noé entró en la casa flotante, o sea, en el barco, y luego vino la inundación. La gente no sabía que lo que pasaba, hasta el momento en que llegó el diluvio, y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, dice Jesús en el libro de Mateo, ¿no? Algo así pasará, dice Jesús, cuando Él regrese de nuevo. Hermanos, tenemos que nosotros mirar cómo estamos viviendo. Noé vive una generación, nosotros vivimos en otra generación, pero el pecado y la maldad no ha cambiado. El pecado y la maldad siguen. Aunque vivimos en otra generación, al final, como pasó en los días de Noé, vendrá el juicio. Hoy, en esta época, igual vendrá el juicio de Dios. Él vendrá en juicio, Él vendrá para pagarnos, Él vendrá para retribuir conforme a nuestra vida, conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestras acciones o conforme a su palabra. Pero Él vendrá nuevamente. ¿Estamos nosotros listos para ese día? ¿Cómo estaban los días de Noé? Una época, una generación que desconoció, que se apartó de Dios. Entonces el Señor Jesús lo que está haciendo entre Génesis capítulo 6 y Mateo 24 está haciendo ¿qué cosa? Un paralelismo entre Noé o la gente que vivió en el tiempo de Noé y los días previos ¿a qué? A su regreso. Los días previos, como el día de Noé, como también a los días de la venida o a los tiempos de la venida de Jesús. Por eso, por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que mostrar interés en la segunda venida de Jesús. No quedemos como en los días de Noé, completamente desinteresados de lo que iba a pasar. No les importaba lo que iba a pasar. No tomaron en cuenta lo que iba a pasar. Cuidado, hoy pase lo mismo. Ejemplo nos da. Ejemplo nos da. Y vamos a ver. Cuidado, pase lo mismo
tiempo, en esta generación, en nuestra generación. La maldad, el pecado, no ha cambiado. Pero nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos vivir de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a la palabra de nuestra vida puede ser diferente. Entonces, pongamos atención, pongamos interés en escuchar a Dios. Pongamos interés en la palabra de Dios. Pongamos interés en dar honra y gloria mientras estamos en esta generación, porque esta generación pasará. Nosotros pasaremos, vendrá otra generación. Y si Cristo no viene en nuestra generación, posiblemente venga en la próxima generación. Solo Dios sabe cuándo Él va a mandar a su Hijo Jesucristo por segunda vez. Ya no para salvar. Él vendrá para juicio, para castigar, para condenar, para pagar por todo, tanto a los obedientes como a los desobedientes. Vendrá nuevamente. Entonces, la época de Noé se distingue por algunas cosas. La época de Noé, los días de Noé se distinguen por algunas cosas. Número uno, se distingue por días de decadencia espiritual, ¿no? Era días de decadencia espiritual, los días de Noé. Días, ¿no? Vamos a corregir aquí. École. Ahí estamos bien, ¿ya? Días de decadencia espiritual. Capítulo 6, verso 3. Capítulo 6, verso 3. Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan como siempre. Dios dijo, no iba a permitir que los seres humanos vivan como siempre. Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Decadencia espiritual. ¿Qué quiere decir decadencia espiritual? La decadencia espiritual quiere decir que cada vez estaban siendo menos búsqueda de Dios, menos relación con Dios. Decaída quiere decir decadencia, de bajada. En vez de subir en comunión, en relación, en amor, en justicia, en obediencia a Dios, dice, iban cada vez menos. No tomaron en cuenta a Dios. En vez de acercarse más a Dios, iban alejándose cada vez más de Dios. Y por eso es que Dios está diciendo, no contenderá mi espíritu. No permitiré que los seres humanos sigan viviendo mucho tiempo, porque cada vez que vivan muchos años, más irán alejándose de Dios. Por lo tanto, fijaré, dijo en ese tiempo, los años de vida serán 120 años. Acuérdense cuántos años vivió Adán, cuántos años vivió Eva, cuántos años vivió Matusalén. Dice que vivieron casi 1000 años, 600 años, 800 años. Y todos esos años de vida, en vez de tener una relación con Dios, de vivir con Dios, oyendo su palabra, caminando en justicia, dice que había una decadencia, menos relación con Dios, menos obediencia, menos comunión, menos adoración, menos alabanza, menos oración. Cada vez iban decayendo espiritualmente. Lo que hoy también, queridos hermanos, en el paralelo a nuestro tiempo, nuestra generación, está pasando lo mismo. La decadencia espiritual está ocurriendo también dentro del cristianismo.
dentro de las iglesias, dentro de cristianos, menos búsqueda, menos acercamiento, menos comunión, menos adoración, menos oración, menos alabanza. Hay más tiempo para otras cosas, pero menos para Dios. Decadencia espiritual. En los días de Noé había decadencia espiritual. Hoy pasa lo. No buscamos más. Buscamos más otras cosas que las cosas. Nos interesamos más en otras cosas. Eso es lo que estaba pasando aquel tiempo. Entonces había decadencia espiritual, pero también había un dilema social. Dilema social, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dice, un marcado aumento de la población. La gente seguía creciendo. Mientras siguen creciendo, siguen naciendo, la población va aumentando. ¿Qué pasaba? La maldad va creciendo. El dilema, el desconocimiento, el no saber qué hacer, si oír, no oír, si buscar, no buscar, porque el aumento de la población trajo también el aumento de la delincuencia, el aumento del pecado. Lo que sucede hoy. Al igual que en el tiempo de Noé, el dilema social, la gente creciendo. De dos personas ya habían miles de personas en los días de Noé. Hoy, en nuestro tiempo, en esta generación que hemos llegado, habemos millones de personas. Solo en nuestro país estamos ya bordeando los 18 millones de habitantes. Y de los 18 millones de habitantes, creo que la mitad de la población son jóvenes, menores de edad, niños. ¿Cómo están creciendo esos niños? ¿Qué están viendo esos niños? Están creciendo guiados espiritualmente, están creciendo con el conocimiento de la palabra, están creciendo junto a sus padres, acudiendo y adorando a Dios en las iglesias. ¿O cómo están esos niños? ¿Cómo están esos jóvenes? ¿Cómo están esos adolescentes? ¿Dónde están esos adolescentes? Dilema social. No saben qué escoger, no saben cómo vivir, no saben lo que es bueno, no saben lo que es malo. ¿Por qué? El dilema social, el aumento poblacional. ¿Marcado de qué? Del aumento de la delincuencia, el aumento del pecado, el aumento de la maldad. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, que aún son pequeños, adolescentes, están terminando la adolescencia, están viviendo muchos de nuestros hijos un dilema espiritual. Decadencia social, dilema social. No saben qué escoger, si ir a la iglesia o si ir al trabajo. Ir a la iglesia a adorar a Dios o ir de paseo. No saben si adorar a Dios o es bueno leer la Biblia. No, hay un dilema. ¿Por qué? Porque el aumento poblacional, las relaciones personales, la mayoría de las personas, la mayoría de los hombres y mujeres y jóvenes, todos tenemos amigos, compañeros que no son cristianos, no conocen de Dios, no han escuchado de Dios. Muchos de ellos ni siquiera han pisado una congregación, una iglesia, un templo. Entonces, ¿qué van a aprender? ¿Qué van a oír? Por lo tanto, no saben para dónde ir. El dilema social y el aumento del pecado, marcado por la delincuencia, hacen que ellos no tengan un rumbo fijo, una meta fija, el cual sería, primero, honrar a Dios, primero, caminar a Dios, primero, servir a Dios, luego, lo necesario, el trabajo, la familia, luego. Pero ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está, hermanos? Lo social,
en donde nosotros vivimos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos darnos cuenta cómo está nuestro tiempo. Al igual que en el tiempo de Noé. Dilema social, el aumento poblacional, el aumento del pecado. Según 6:5, ¿cómo estaba? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era... En este mundo, dice en otra versión, en este mundo, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo. Y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso. Dios, al ver tanta maldad en ellos, se puso muy... ¿Cómo cree que está Dios en... ¿Cómo cree que está Dios en este momento? Triste, contento. ¿Cómo estará Dios? Al ver lo que pasa en este mundo. En vez de que crezca lo espiritual, en vez de que aumentemos, de que acerquemos a Dios, la decadencia, lo que vamos decayendo, lo que vamos bajando, en vez de tener más gozo, más comunión con Dios, vamos alejándonos más a Dios. Y eso dice que causa dolor o tristeza. Wow. Duro es eso. Y por lo tanto, Dios, en el mismo pasaje dice, Dios se puso muy triste y lamentó haberlos puesto en la tierra. Dios lamentó haberlos puesto a los seres humanos en la tierra. Lamentó, dijo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo puse? ¿Por qué los creé? Al ver tanta decadencia, tanto alejamiento, tanto pecado, mucha gente, y seguían creciendo, y seguían naciendo, seguían llegando, seguían haciendo malo. Eso estaba pasando en los días de Noé, en paralelo a nuestro tiempo. Pasa lo mismo. Decadencia espiritual, tema social. Nuestros hijos no saben qué hacer. No saben si servir a Dios o servir a sus pasiones. Y ahí falta qué cosa? Dirección, direccionamiento. ¿Dónde están los sacerdotes de la familia? ¿Dónde están los sacerdotes espirituales? ¿Dónde están los padres? Tenemos que nosotros. Muy bien, pero también había depravación desvergonzada. En los días de Noé o en la época de Noé, no solamente eran días de decadencia espiritual, no solamente eran días de dilema social, sino que también eran días de depravación vergonzosa. ¿Y por qué decimos eso? Seguramente te asusta, ¿no? Y no es eso. Depravación vergonzosa. Capítulo 4, verso 19. Génesis capítulo 4, verso 19. Dice así. 4:19. Lamec tuvo dos esposas. Miren. Lamec tuvo dos esposas. Una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sil. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo? ¿Días de qué? De depravación vergonzosa. Capítulo 6, verso 5 también.
Vemos la maldad, los pensamientos, los designios del corazón, era continuamente solo de mal. Estaba pasando en los días de Noé. Terrible días de Noé. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están nuestros días? ¿Cómo están nuestros tiempos? ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos que mirar cómo están nuestros días también, queridos hermanos. Entonces, depravación vergonzosa. Vemos aquí ya Lamec empieza a tener dos mujeres. Empieza ya a tener dos mujeres. Depravación vergonzosa. Dios creó un hombre para una mujer para un. Pero Lamec ya empieza aquí con esta depravación, alejamiento, desvergonzado de la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, si así estaban los días de Noé, y así vino la historia, ¿cómo estamos hoy? No hay depravación vergonzosa. ¿No es nuestro tiempo, también nuestra generación, similar o parecido a los días de Noé? La depravación vergonzosa. Hombres y mujeres, ¿verdad? Que viven, que practican la poligamia, que viven en este tipo de acciones vergonzosas conforme a la palabra de Dios. Lamec empezó con dos mujeres. El tiempo no ha cambiado. Hombres que mantienen relaciones con 2, 3, 4 mujeres. Mujeres de la misma manera. Depravación vergonzosa. Los días de Noé eran así. Y estos días o esta generación es igual. No ha cambiado mucho. Muchos seguramente, ya conociendo la palabra de Dios, esforzamos y se esfuerzan por vivir conforme la palabra. Así como en los días de Noé, Noé halló, dice, cayó bien o hizo bien ante los ojos de Dios. Noé era un hombre justo delante de Dios. Seguro hoy hay hombres y mujeres que se esfuerzan por vivir bajo el mandamiento de Dios. En una generación perversa, en una generación que va en decadencia espiritual, en una generación en que el dilema social, el pecado, la maldad, la delincuencia, el aumento poblacional, muchas veces nos quiere dirigir hacia lo malo antes que lo bueno. Entonces, la depravación vergonzosa también estaba en ese tiempo, como también no ha cambiado mucho. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a vivir en matrimonio, a honrar ese matrimonio, a cuidar ese matrimonio. Sin embargo, Satanás, el dilema, la decadencia espiritual, la falta de búsqueda, la falta de compromiso, la falta de propósitos marcados en nuestra vida, muchas veces se comete y se cae en estos pecados vergonzosos delante de Dios. Entonces la depravación vergonzosa estaba en los tiempos de Noé, pero también está en las personas muchas veces ya no tienen vergüenza, ya no hay conciencia de vivir este tipo de pecados, esta forma de vivir. Ya no lo consideran. Entonces, queridos hermanos, tenemos que nosotros mirar qué es lo que la Escritura nos enseña, qué es lo que la Escritura nos dice a nosotros de cómo debemos vivir. Pero estamos viendo el ejemplo, ¿verdad?, de la época de Noé. ¿Cómo era entonces esta época? Que no se distingue tanto de nosotros. Era también
época de o días de desarrollo científico. Miren, imagínense. A ver, nosotros decimos, ¿qué en ese tiempo? ¿Qué ciencia? ¿Qué? Nada. En ese tiempo también ya había el desarrollo científico. Capítulo 4, verso 20 y 22. Capítulo 4, verso 20 y 22. Dice, Ada fue la madre de Jabal. Fue el primero en habitar en las tiendas de campaña y en dedicarse al cría de ganado. Entonces estamos viendo, empezaron qué cosa, a ver, gente de empresa. ¿A qué se dedicó? A criar ganado, ¿ya? Ganaderos. Estamos hablando de desarrollo científico. Personas que, o familias que se dedicaron a este tipo de forma de vivir. Cría de ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Vemos, ¿no? En tiempo de desarrollo científico, en los días de Noé, dice que Jubal fue quien inventó el arte de la música, arpa y flauta, instrumentos musicales. Él fue el que inventó. Él fue el que empezó con la música en los tiempos o en la época de Noé. Sí, la tuvo también un hijo, se llamaba Tubal Caín. Tubal Caín y se dedicó a fabricar, dice, toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Este Tubal Caín, en cambio, hablando en desarrollo científico en los días de Noé, dice que este Tubal Caín empezó a trabajar o a fabricar cosas o a trabajar con lo que son los metales, como son el cobre y el hierro. Empezó a hacer herramientas de trabajo, seguramente. Herramientas para los labores diarios en el campo. Herramientas, seguramente, para el uso de casa, ¿verdad? Entonces, pero este hombre empezó, porque también era una época, un tiempo de desarrollo científico. Unos ganaderos, otros músicos y otros fabricantes de metales. Trabajaba con metales, con hierro. Entonces, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está el desarrollo científico hoy? Hablando en el paralelismo entre Noé y nosotros, ¿cómo está nuestro tiempo? El desarrollo científico ha avanzado a tal punto que usted en este momento me puede ver a kilómetros, a cientos de kilómetros. Puede verme, puede escucharme. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico también ha traspasado los tiempos. Estos aparatos que usted tiene en sus manos, los aparatos que nosotros tenemos, nos sirven para bien y para mal. Hacen bien y hacen mal. Se da uso bueno, se da uso malo. Pero todo depende. Si hay decadencia espiritual, si nosotros no estamos creciendo en comunión con Dios, toda cosa que nosotros tengamos, seguramente lo vamos a usar para lo malo que para lo bueno. Usted tiene estos aparatos en sus manos, siempre procure lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, eso se verá. Si usted tiene a Dios en su corazón, tiene su palabra en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón se muestra lo exterior en conducta, en palabra, en acciones. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Y en tu corazón está Dios. Y en tu corazón está la palabra de Dios. De hecho, que se notará cambio, tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de caminar. Mostrará que eres un hombre, Dios, creciente espiritualmente, no decadencia espiritual, sino objetivos claros, crecimiento espiritual claro, separado del pecado, caminando en santidad como Dios manda. Pero si en nosotros
está como en la época de Noé, decadencia, dilema social, depravación vergonzosa. Todo lo que llegue a nuestra mano también será hecho como aquellos que vivieron la época de Noé. Muchos hoy están viviendo igual que en los tiempos. Con el desarrollo científico, tantas cosas han salido y tantos malos usos que se dan con estos artefactos. Entonces, queridos hermanos, tenemos que nosotros mirar que la época de Noé también era época de desarrollo, como el día de hoy. Era también de desprevención total. Los días de Noé dice que eran días de desprevención total. Así era la época de Noé. Desprevención, dilema, depravación, desarrollo científico, desprevención total. O sea, no estaban prevenidos, no estaban pensando en el día de hoy, en el día de mañana, qué pasará, qué haremos. No se preocuparon en nada de eso. Capítulo 6, verso 8 y 19. Capítulo 6 de Génesis mismo. Estamos en el libro de Génesis. Hemos cambiado. Génesis capítulo 6, verso 8. Dice, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Dios se fijó en Noé hasta el 19. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había más bueno ni honrado que él en los días de Noé. Noé tuvo 3 hijos y fueron Sem, Cam y Jafet. Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos. Decadencia, desprevención total. No miraron, no percibieron las cosas que podría venir. No tomaron en cuenta las cosas que podrían pasar. Por lo tanto, dicen, eran personas rebeldes, desprevenidos. No tuvieron prevención, no miraron qué tenemos que hacer, no previnieron lo que podría venir. Simplemente vivieron pasiones, deseos, en el momento, en la hora, día, ellos querían y como querían. Eso es lo que nosotros vemos. Eran habitantes rebeldes, violentos, rebeldes contra la voluntad de Dios. Noé predicaba, Noé hablaba, Noé les decía, va a venir un diluvio. Noé les advertía de lo que les podía pasar, pero ellos eran violentos. Gente violenta. Empezaron a insultarle, empezaron a hablar mal de Noé, diría que eran locos. Este mayor está loco, está perdiendo la cabeza, etcétera, etcétera, le decían a Noé. Gente rebelde, gente violenta. Por eso le dijo a Noé, voy a acabar con todos los seres vivientes. Desprevención total. No se preocuparon. A pesar de que Noé les decía, pero no les importó lo que les iba a pasar. No les importó lo que le iba a venir. No les importó nada. Como el día de hoy. Hoy a la gente no le importan las cosas. No toman en serio las cosas de Dios. Se burlan de las cosas de Dios. Hay gente violenta, hay gente rebelde. Hoy, como en los días de Noé. Por eso Dios dijo, voy a acabar a todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Está nuestro país. Como está el mundo, lleno de violencia, lleno de rebeldía, lleno de violentos. Está el mundo. ¿Por qué está así? Porque hay decadencia espiritual. No hay temor a Dios. No hay conocimiento de Dios. No hay la voluntad de Dios en ellos.
No está en sus mentes, no está en su ser. No hay temor de Dios. Para muchos no hay Dios. No existe Dios. Y como no existe Dios, yo vivo como quiero. Desprevención. Pero eso iba a terminar. Por eso Dios le dijo, toma madera y hazte casa flotante. O sea, dijo, hazte un arca, hazte un barco. Dios le dijo a Noé, hazte un barco. Úntala con brea por dentro y por fuera y construyeles varios cuartos. Dios le daba instrucciones para que hiciera eso. Y en el verso 18 dice, sin embargo, voy a hacer un trato contigo, tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante. Y también un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Desprevención total. Recuerden que ya cuando llegó y construyó todo, Dios mismo le puso, les dijo a los animales y todos iban entrando al arca, pero la gente se reía. La gente se reía, la gente se burlaba. Estás loco. Así decía, estás loco, Noé. Noé, una vez que ya entraron todos, 7 días todavía estaba dentro del barco encerrado. No había una sola gota de agua. No había agua. Noé, estás loco, le gritaban. Desprevención total. Hoy pasa lo mismo. La gente está tan desprevenida, tan confiada en que no va a pasar nada, en que no hay Dios, no hay juicio, nada. Como no hay Dios, no hay no hay juicio, no hay cielo, no hay infierno, la gente vive como la gente solamente piensa pasarla bien, en disfrutarla bien, en disfrutar la vida, en dar rienda suelta a sus pasiones y sus deseos, sin tomar en cuenta desprevención total. Como dice en Mateo 24, 38, 39, como en los días de Noé, se casaban, se descasaban, bailaban, se gozaban la vida y hacían toda clase de... Como en los días de Noé, también estamos viviendo nosotros. Así pasaba en los días de Noé. Devoción escasa. No había gente que busque de Dios, excepto la familia de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Devoción escasa. De todos los 18 millones de habitantes del Ecuador, ¿cuántos estarán leyendo la Biblia? ¿Cuántas familias estarán reunidas aprendiendo de Dios? ¿Cuántos estarán en una iglesia en esta noche? ¿Cuántos estarán orando a Dios? Seguramente no llegan ni al millón. Seguramente no llegan ni a 1 millón de personas. ¿Por qué? Devoción escasa. Devoción escasa. Poquitos buscan a Dios. Poquitos van a la iglesia. Poquitos cantan a Dios. Poquitos adoran al Señor. Poquitos son las personas que siguen el camino. Por lo tanto, esos pocos son los que entrarán en el reino de Dios. Devoción escasa, solamente la familia de Noé. Es decir, 8 personas amaban, adoraban, obedecían, servían a Dios en los días de... Porque 8 personas entraron al arca.
8 personas entraron al barco. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la devoción a Dios? No había personas que adoren, que busquen, que oigan la palabra. No había, a pesar de que Noé predicó 120 años a toda esa multitud. 120 años predicó Noé. ¿Y cuántos escucharon? Nadie. Nadie escuchó, nadie vino y nadie aparte de la familia de Noé se salvó. Queridos hermanos, no es tan parecido lo que sucede hoy como a los días de Noé. Pocas personas, pocas personas. Muchos son los llamados, pocos. ¿Es usted uno de esos? ¿O es usted también de los llamados? ¿O es usted también al que le han pasado la invitación? Pero solamente llegó la invitación. Nunca acudió, nunca llegó, nunca adoró, nunca glorificó a Dios. ¿Es usted uno de ellos? Pregúntese. ¿Es usted una de esas personas? ¿Es una de esas personas? Tenga cuidado, porque el último punto habla de la época de Noé, punto 7, vino la destrucción repentina. La destrucción repentina. Cuidado, va a pasar eso. Dice 6:7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo. ¿Qué dice Dios? Raeré, borraré, eliminaré, destruiré a todos los hombres, los animales, los reptiles, las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Dios se puso triste. Dios se puso triste al ver que el ser humano solo pensaba en el mal. Todos se arrepintió. Lamentó Dios de haberlos. ¿A causa de qué? Del pecado. A causa de la maldad. A causa de la violencia. A causa de la rebeldía. A causa de ser humano. No, el ser humano no quiso buscar de Dios. Se complació en el pecado. Se complació en la maldad. Se complació en la violencia. Se complació en la rebeldía, como el día de hoy. El mundo está complacido en la maldad, en el pecado, en la rebeldía, en la violencia. Hoy está sucediendo igual que en los días de Noé. Y todos los que vivan conforme a su designio, a su pensamiento, en su depravación, en su desprevención, en su escasa devoción, sufrirán, queridos hermanos, destrucción eterna o destrucción. ¿Quiere usted ser parte de él? Capítulo 6, verso 7 y capítulo 7, verso 11. 7:11. Dice la Escritura. El año 700 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y los 3 hijos de Noé con él en el arca. Y ahí nosotros vemos que vino la destrucción, verso 23.
todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Destrucción repentina. De la misma manera, como pasó en los días de Noé, destrucción repentina. Empezó a aparecer una nube en el cielo. Empezaron a caer gotas del cielo, gotas de agua. Y al final se abrieron se abrieron las cataratas del cielo. Cayó agua, cayó agua, cayó agua, 40 días y 40 noches. El verso 25, todo lo que respira, hombres y animales, fueron destruidos. Murieron en aquel día, ahogados por no oír, por no buscar, por no caminar, por no obedecer al mensaje o a la advertencia que hizo Noé acerca del diluvio. Hoy está pasando lo mismo. Hay muchas personas que están hablando, que están predicando, que están advirtiendo, va a venir un juicio, va a venir Cristo, va a venir nuevamente, prepárense, arrepiéntanse, vengan a Cristo, vengan al Señor, dejen sus pecados, dejen sus maldades, dejen su rebeldía, dejen la violencia, vengan al Señor, arrepiéntanse, entreguen su vida a Jesucristo. ¿Y quién los oye? ¿Quién cambia? ¿Quién viene a servir a Dios? No quieren venir y honrar a Cristo. Llegará esa arrepentimiento. De pronto se escuchará en los cielos una trompeta de Dios. Cuando Cristo venga, todos oirán. Los muertos resucitarán. ¿Estamos preparados para ese día? Queridos hermanos, los descendientes de Caín apartados de Dios y no los descendientes de los santos de Set empezaron a vivir una vida el inicio de la maldad, el pecado, el asesinato con Caín y luego de ellos sus descendientes. Hubo desarrollo, hubo crecimiento poblacional, decadencia espiritual, dilema moral espiritual, dilema social, depravación vergonzosa, falta de previsión, adoradores escasos, destrucción. Todo eso pasó en los días de Noé. Eso mismo puede pasar con nosotros. Pongamos atención. Pongamos atención a las cosas de Dios. No vivamos tan metidos o tan empeñados en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. No, busquemos de Dios, adoremos a Cristo pronto. Y Cristo viene pronto.